Bien, chicos, la semana pasada nos quedamos terminando la Edad Media, ¿no? Y ahora vamos a empezar en relación a lo que corresponde, ¿no? No, perdón, llegamos hasta la Edad Moderna, ¿no? Con el periodo ilustrado, ¿no? Dijimos algunas cosas sobre la ilustración, ¿no? Y ahora, digamos, empezamos desde el aspecto del romanticismo, ¿no? Digamos, eso es lo que nos toca ver ahora, ¿no? Eh, Sin embargo, vamos a mencionar también para que se pueda entender, ¿no? A qué le llamamos nosotros romanticismo, ¿no? Algunas características, digamos, del aspecto del llamado clasicismo, ¿no? Para que ustedes puedan entender a qué uno se está refiriendo. Recuerden que las escuelas o periodos de tiempo siempre son, digamos, la negación de lo anterior, ¿no? Siempre tienen que recordar eso, ¿no? Son la negación, digamos, de la anterior escuela, ¿no? Más o menos así se comprende, se entiende, ¿no? O sea, si tú te aprendes, digamos, un periodo de tiempo, ¿no? O una escuela literaria, ¿no? De hecho, vas a poder comprender, ¿no? Rápidamente que estamos refiriéndonos, ¿no? Por la que sigue, ¿no? O sea, siempre la escuela que uno estudia es la negación de la anterior, ¿no? Por lo tanto, vamos a mencionar algunos detalles, digamos, del aspecto del clasicismo francés para que se pueda entender qué es cómo se desarrolla el romanticismo. Ya saben, cualquier duda, cualquier aspecto, no duden en escribir, ¿no? Para poder absolver sus dudas, ¿sí? Bien, y también vamos a entrar a lo que es el periodo de la literatura española, ¿no? Propiamente. La literatura española con más o menos la Edad Media. Igual voy a explicar varios detalles, ¿no? Porque ya la semana pasada también hemos visto. Y entramos al siglo de oro, ¿no? También para ver, ¿no? Ciertos detalles del Renacimiento que hemos explicado también la semana anterior. Pero acá vamos a dar unos detalles específicos sobre lo que es el Renacimiento en España, ¿no? Y entramos a la narrativa renacentista, ¿no? Donde nosotros vamos a estudiar lo que es el Lazarillo de Tormes, ¿sí? Bien, cualquier duda, por favor, ¿sí? Escriba, ¿no? Acá la cuestión es tratar de resolver, ¿no? Todas las dudas posibles, ¿no? Vamos a ver, antes de entrar al romanticismo, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre por qué se da esta escuela, ¿no? Y de repente tratar de socavar algunas ideas que se tienen, ¿no? Porque sí, es normal, creo que los alumnos, porque eso me ha pasado en esta semana, algunos alumnos crean que cuando uno habla de romanticismo, estás hablando de amor, ¿no? Esa es la idea que se maneja, ¿no? De manera, no sé, siempre se piensa de esa manera, cuando no es así, ni siquiera es una característica del romanticismo, ¿no? Bien, para entender el periodo romántico, ¿no? Hay que irnos, creo, por lo menos, hasta el periodo barroco, ¿no? El barroco. A ver, el periodo barroco, ¿no? Digamos, es un periodo de inestabilidad. Como yo les dije la semana anterior, ¿no? Esta literatura o estas literaturas no son expresiones solamente culturales o artísticas, ¿no? Sino que responden también digamos, a un pensamiento de vida, es decir, una forma de vivir, ¿no? Las personas, ¿no? Que vivieron en el periodo barroco, es decir, tenían una filosofía de vida, una incertidumbre de lo que estaba ocurriendo, porque ¿qué es lo que ocurre en ese momento? ¿No? El Renacimiento, digamos, es el retorno a las culturas clásicas, la cultura griega, ¿no? Y entonces, es decir, a la lectura de los textos antiguos, ¿no? Además, durante el Renacimiento, ¿no? Se produce, digamos, este retar a Dios, ¿no? Se ha retado a Dios de esa manera y por lo tanto ya, digamos, el ser humano se siente libre, ¿no? De Dios. Retar en el sentido de que la Reforma Católica, ¿no? Justamente en el Renacimiento se produce, ¿no? Y eso, digamos, una de sus... primero,
retas la divinidad, ¿no? Yo les dije, ¿no? La Reforma Católica con Lutero mencionaba de que Cristo es histórico, ¿no? Esa es divino, pero es histórico. La Virgen Mariana es virgen, los santos no existen, los sacramentos, solo el bautismo y el matrimonio, el resto es para sacarte dinero, tú te ganas el paraíso no pagándole a la iglesia, sino, digamos, haciendo, tú obrando bien, ¿no? El libre albedrío, eso sobre todo, el libre albedrío, ¿no? Digamos, no estás predestinado. ¿Se acuerdan cuando los griegos, ¿no? Eran fatalistas, ¿no? Porque los griegos siempre consideraron de que ellos nacían con un destino, ¿no? Es decir, los dioses dictaminaban tu destino. Esa era la creencia que tenían, ¿no? Y esa misma idea no solamente con los griegos, ¿sabes? En realidad ese es un pensamiento de la antigüedad, ¿no? Luego, en la Edad Media, ¿no? El dios cristiano, digamos, predestina tu vida, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? En el Renacimiento, cuando se produce esta liberación, esta independencia espiritual, en el Renacimiento, lo que va a ocasionar es que el ser humano rete a Dios, sea como los dioses, porque ahora él guía su destino. Así como los dioses guiaban el destino de los seres humanos, también el ser humano guía ahora su propio destino, ¿no? Y entonces, ante ello, digamos, el barroco, ¿no? Comienza a ser un periodo de, digamos, de consecuencia, ¿no? De lo que se está viviendo en el Renacimiento. No solamente se ha producido la Reforma Católica, sino que recordemos también que comienzan a hacerse expediciones y se encuentra América. ¿Tú te imaginas que durante 1000 años, y ojo, y estamos hablando de la Edad Media, porque en realidad eso viene de la Edad Antigua, ¿no? Pero en la Edad Media, por la idea del cristianismo, en que se creía solamente que existía, digamos, América, África y Asia. Los 3 continentes no existen más, ¿no? Para ellos, y además como se creía que Dios, digamos, creó todo a imagen y semejanza de él, entonces, digamos, el cristianismo y todos estos aspectos, por ejemplo, digamos, solo se cree que existe ello. De pronto se encuentra que hay América. Nadie había, digamos, visto ello y ni siquiera en la antigüedad. Entonces, ¿de dónde surgió América? Todo ese planteamiento, digamos, de creencia también se cae, ¿no? Comienzas a dudar, digamos, a descreer de lo que se te está diciendo, ¿no? Los descubrimientos astronómicos, ¿no? Copérnico ya lo había iniciado a finales del siglo XV, ¿no? Luego Kepler, siglo XVI, y a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, Galileo, ¿no? Sustenta la idea de que sí, la Tierra se mueve, porque desde el sistema tolemaico, o sea, la idea de que la Tierra está en el centro digamos, del universo y todos giran en derredor de la Tierra, ¿no? Era una creencia, digamos, tolemaica, ¿no? Es decir, de los inicios de nuestra era, porque, digamos, ¿no? Creían de que Dios, ¿no? Había creado, pues, nos había creado tan perfectos que todos giraban alrededor de nosotros, ¿no? Y entonces esa es la idea que se maneja, ¿no? Hasta el siglo XV, ¿no? Donde Copérnico, de la revolución de las estrellas celestes, ¿no? Digamos, eso no... Él dice que no, bueno, lo queman vivo, ¿no? La Inquisición, y bueno, y otros, digamos, también, ¿no? Kepler, ¿no? Y luego Galileo terminan sustentando de que lo que había hecho Copérnico sí era cierto, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos, ¿no? Esa idea, digamos, se termina sustentando, pese a que a Galileo lo hacen retractarse, pero él termina afirmando igual, ¿no? De ello. También, ¿no? O sea, son que 15 siglos, ¿no? Que la gente ha creído ello y de pronto dicen que no es verdad. Entonces, todo eso, toda esa estructura, digamos, ¿no? De la sociedad, del pensamiento, ¿no? Se termina cayendo, ¿no? Se termina deshaciendo, digamos, ¿no? Es como una estructura rígida, ¿no? Porque el medioevo es bien rígido en el pensamiento y de pronto comienza a deshacerse, ¿no? Es por eso que tú cuando ves, digamos, escultura barroca, ¿no? Ves las fachadas de las iglesias, ¿no? Ves en escultura
ves esa arquitectura y te vas a dar cuenta que parece que se estuviera deshaciendo, ¿no? ¿No? Esa complejidad, digamos, de las formas, ¿no? Eso, digamos, es porque se siente que se está, digamos, retorciendo las ideas, ¿no? ¿No? Esa expresión que tú ves de las columnas salomónicas, ¿no? Si alguna vez has visto unas columnas que parece que estuvieran dando vueltas, eso se llama columnas salomónicas. Es como que les estás retorciendo tu idea, ¿no? O sea, así se expresa, ¿no? ¿Cómo vas a pensar, ¿no? De que el sol, ¿no? Gira, es que está ahí, que todos giramos, tienes una idea retorcida, así como se dice a nivel coloquial, ¿no? Es eso, también se expresa eso. Y lo del deshacerse, ¿no? Si tú ves igual la escultura, la arquitectura, pareciera que se está deshaciendo todo ello, ¿no? El barroco es así, ¿no? Se están deshaciendo las formas rígidas, ¿no? Se están retorciendo las formas, ¿no? Y si tú ves pintura barroca, ¿no? Ante el pavor, ¿no? Que se siente, o sea, de pronto imagínate, ¿no? Tú crees que el planeta está estable y de pronto te dicen que se mueve y todas las ideas que se están manejando, ¿no? Simplemente no son ciertas, tienes un pavor, tienes como un miedo, sientes que la Tierra se está moviendo a tu alrededor, ¿no? Y por eso si tú ves pinturas barrocas vas a encontrar una característica esencial, siempre están en movimiento las personas, ¿no? Se están moviendo, ¿no? Y tú ves los rostros de ellos y están como que asustados, ¿no? Las formas también, ¿cómo le llaman esto? La verticalidad, ¿no? El entrecruzamiento, o sea, las imágenes están medias retorcidas en algunos casos, ¿no? Es eso, digamos, ¿no? El barroco expresa, digamos, un pensamiento de vida que se observa, digamos, en el arte. Pero eso no solamente es en el arte, sino si tú has retado a Dios, ¿no? A nivel del pensamiento, sientes que está vacío tu pensamiento, ¿no? Eh, el ser humano se siente solo en el mundo, porque antes, digamos, el Dios pues guiaba tu destino, es que Dios estaba cerca de ti. Ahora Dios se ha alejado, entonces te sientes solo. Tienes un vacío religioso, tienes una crisis espiritual, ¿no? No sabes qué realizar, ¿no? Y digamos, eso comienza también a generar consecuencias sociales y políticas, porque en ese tiempo del siglo XVII comienzan a encumbrarse las llamadas monarquías absolutistas. Estas monarquías absolutistas quiere decir, ¿no? Los reinados, digamos, poderosos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Estos reinados poderosos, con Luis XVI, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ¿no? Digamos, comienzan a tener mucho poder y los reyes se creen representantes de Dios en la tierra. Si el ser humano ha retado a Dios, ¿no? ¿Por qué no pueden retar a estos reyes? Si están retando al Dios, ¿no? Cristiano, ¿por qué no pueden retar a este Dios? A los dioses en la tierra. Entonces comienza todo un periodo de inestabilidad social, ¿no? Política, ¿no? Comienzan a darse rebeliones, ¿no? Levantamientos, insurrecciones. El imperio español, el gran imperio español, ¿no? Después de que han votado a los musulmanes, ¿no? Los españoles han unificado su territorio en el Reino de España, ¿no? A un ratito. Disculpen, chicos. A ver, eh, les decía, ¿no? El imperio español digamos, se había dado la unificación en 1492, ¿no? Y con el descubrimiento de América también, toda la península ibérica había anexado lo que era América. O sea, todo lo que era casi América, la mitad de América por lo menos era parte de España, ¿no? Su hija, ¿no? De los Trastámara, los reyes católicos, Juana,
se casa con Felipe el Hermoso, ¿no? Entonces se casan, digamos, y el príncipe Felipe el Hermoso él es príncipe del reino austrohúngaro, es decir, el Sacro Imperio Romano Germánico. Algo que tienes que entender es que una vez que cae el Imperio Romano de Occidente en el 476, los distintos monarcas que surgen, quieren restaurar el Imperio Romano. No porque, digamos, son fervientes seguidores de Roma, sino que querían restaurarlo para ellos ser los monarcas, ¿no? Y ser los continuadores de Roma. Eso es lo que buscaban realmente, ¿no? Entonces, uno de ellos es Carlomagno en el siglo VIII, ¿no? Cuando hace el Imperio Carolingio, ¿no? Y digamos, intenta restaurar todo lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, Roma, ¿no? Que abarcaba pues Francia, Inglaterra, Francia, los países germánicos, ¿no? Etcétera. Cuando Juana se casa con Felipe el Hermoso, él es príncipe de todo ello, y entonces se anexa, ¿no? A España, ¿no? Es decir, Inglaterra, Francia, los países germánicos, Italia, ¿no? Todo ello es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces se anexa a España, a la península ibérica y a América, ¿no? O sea, esa era España. Pero con el barroco, ¿no? Se duda, digamos, de la deidad, digamos, ¿no? De Dios, se duda de los reyes. Además, ¿no? Comienzan pues los musulmanes a tener guerras con los españoles, o le acarrea problemas, hay crisis económica en España, hay una crisis social, ¿no? Muy fuerte durante el siglo XVII, los reyes también comienzan a tener una mala administración, ¿no? Entonces en los pueblos hay insurrecciones, ¿no? Hay levantamientos, ¿no? Y encima Carlos el Hechizado, Carlos III, si mal no recuerdo, Carlos el Hechizado, ¿no? de España, no tiene descendencia, ¿no? Carlos el Enfermizo. Con eso, ¿no? Se complementa el barroco que retas a Dios, el barroco que, digamos, ya no crees en las cosas que te han mencionado, el barroco, digamos, que termina, digamos, de ver toda esta crisis social, económica, ¿no? Política, ¿no? En pocas palabras, el barroco, ¿no? Es un periodo, un pensamiento de inestabilidad, ¿no? Un pensamiento de, digamos, de no es un periodo, digamos, de crisis en general, ¿no? Crisis de pensamiento, ¿no? El barroco, en pocas palabras, es un pensamiento de inestabilidad, ¿no? Entonces implica todo eso. Por eso cuando dicen el barroco es algo cultural, solamente se están equivocando, ¿no? Y entonces ese barroco, como España todavía tiene un esplendor, ¿no? En las letras, ¿no? Ese pensamiento también tiene influencia en otros países, ¿no? Al tener influencia en otros países, digamos, ese barroco ingresa a Francia, ¿no? Y hay toda una pugna de poder, ¿eh? España, Francia, Alemania, ¿no? Hay una influencia en España, perdón, en Francia, y ese barroco en Francia se llama rococó, ¿no? El rococó francés. Por supuesto es el mismo pensamiento inestable, el rococó, con todo lo que les he dicho, igual entra Francia, pensamiento de inestabilidad, cuestionamiento de los dioses, las formas se deshacen, ¿no? Todo eso. Entonces los intelectuales también tratan de frenar ese pensamiento inestable, y por una pugna de poder también. Y todo coincide, o sea, aunque no lo crean, Francia era un lugar, digamos, que tenía mucho poder dentro de España, ¿no? Pero no tenían, digamos, la corona española, ¿no? Pero tenían mucha influencia dentro de Europa en general, ¿no? Entonces, justo con la crisis del Imperio español, ¿no? Carlos el Hechizado, ¿no? Que no tiene hijos, se desata toda una guerra de sucesión, ¿no? Española, o sea, ¿quién debe heredar el trono? Y entonces los franceses que tienen poder dicen, a ver, esta es nuestra oportunidad. Entonces, eran como unos garantes, digámoslo así, ¿no? Pero también tenían mucho poder. Y entonces, cuando están ahí viendo quién podía ser el nuevo reino,
logran, ¿no?, influir para que escojan al sobrino de Carlos el Hechizado, ¿no?, Felipe V, ¿no?, Felipe de Anjou, que había vivido toda su vida en Francia. Si mal no recuerdo, Felipe V creo que tenía 14 años. Había vivido en Versalles, ¿no?, en Francia, ¿no?, con todo este pensamiento, pues, de francés ilustrado, digamos, ¿no? Y en 1701 ya se vivía el clasicismo en Francia, ¿no? En 1701 ingresa al poder de España, con 14 años o 16 creo. Por supuesto, esto era dirigido más, ¿no?, por los consejeros del rey, que eran franceses, ¿no? Entonces, por eso España comienza a francesarse durante el siglo XVIII, ¿no? Pero esa es la culminación, digamos, eso que les digo de Felipe V, es la culminación de, digamos, contraponer el barroco. El barroco, en el siglo XVII, ingresa a Francia en 1650. Lo de Felipe V es 1701 ya. El pensamiento francés, ¿no?, digamos, no quiere, digamos, que España, con el poder que tiene, influencie, si no se va a españolizar Francia. Entonces comienzan a contrarrestar, pero el pensamiento del barroco es muy fuerte, digamos, no hay toda una tendencia, ¿no? Y es así, ¿eh? Para que me entiendan un poquito por qué les menciono esto. Por ejemplo, cuando se da la Revolución Cubana en 1959, de pronto se da la revolución, toman el poder, ¿no?, y construyen un Estado, y con eso, esa misma idea dice, sí se puede hacer entonces eso, ¿no?, lo que era una utopía, ¿no?, sí se puede hacer la revolución, y eso comienza a cundir en toda América Latina, ¿no? En los años 60 es una época de guerrillas, ¿no?, y quieren tomar el poder, ¿no?, en Bolivia, en Uruguay, en Perú, ¿no?, todos quieren tomar el poder, ¿no? Es que es algo que se hace, entonces todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Sí, no sé si, bueno, ustedes estaban muy pequeños, de repente no saben, en el 2011, 12, ya no recuerdo bien, ya, se dio o 13, 14, la primavera árabe, ¿no? Por ahí pueden buscar, que un país, creo que Egipto, creo si mal no recuerdo, o Siria, no me acuerdo muy bien, de una revolución, ¿no? Derrocaron a un dictador, 30 años en el poder, y con ello todos los países árabes comenzaron a hacer, o sea, Egipto, Siria, Irán, Irak, ¿no?, todo, uno tras otro, que tenían presidente de 30, 40 años en el poder, ¿no? Y todo comenzó así como un reguero de pólvora, ¿no? Como un dominó, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, ¿no? Ya, igualito aquí, ¿no? Si dejaban, digamos, que el pensamiento español entre a Francia, eso iba a cundir, digamos, a otros países también. Entonces tratan de frenar el pensamiento del barroco, ¿no? Entonces tratan de poner, digamos, el barroco es caos, ¿no? Caos de por sí, del pensamiento y de las formas, ¿no? ¿Qué pensamiento, digamos, puede ser? Tiene que buscar un pensamiento que busque el equilibrio, ¿no? Que busque el equilibrio. El barroco es instintivo, ¿no? Los personajes se dejan llevar por su instinto, ¿no? Como en el Quijote, ¿no? El Quijote, él se cree un caballero medieval, ¿no? Y se deja llevar por eso, ¿no? El rey Basilio cree en los astros, ¿no?, la profecía, y se deja llevar por ese instinto, ¿no? Ya buscan, digamos, un pensamiento que no sea instintivo, sino que sea racional, ¿no? Que los personajes, que las personas actúen por una lógica, por una racionalidad, ¿no? Que busquen, digamos, que hacer una nueva moral, ¿no? Sienten que España está en una crisis social, económica y política por la corrupción que hay, entonces buscan una nueva moral, ¿no? En el ámbito literario, digamos, se busca que las obras, ¿no?, no evadan la realidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha pasado en España, ¿no? El Quijote, digamos, evade la realidad, ¿no? Se cree un caballero medieval, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces buscan que las obras, digamos, sean verosímiles, que las obras critiquen la sociedad, porque la literatura es un instrumento social, ¿no?, de crítica. Entonces buscan, digamos, que haya una crítica, digamos, en torno a eso, ¿no?
esta crítica, ¿no? La literatura debe buscar, ¿no?, que se parezca a la realidad, debe ser verosímil para que las personas puedan identificarse, ¿no?, y, digamos, buscar una moral, ¿no? Se debe imitar las buenas acciones, la imitación es en general, ¿no? ¿Qué pensamiento tiene todos esos rasgos que combatan el barroco? El pensamiento clásico, el clasicismo, ¿no? Ese pensamiento es equilibrado, ¿no? Aristóteles, ¿no?, buscaba el justo medio, tiene muchos tratados de lógica, son bien racionalistas. Los griegos, o sea, los griegos tienen a Atenea, la diosa de la razón, por ejemplo, ¿no? Pero todo ese pensamiento, ¿no?, griego, recuerden que es asimilado por los romanos. Y se acuerdan que les había dicho que cada rey, cada estado, digamos, desde que se desintegró el Imperio Romano de Occidente, quisieron restaurar la antigua Roma, ¿no? El Imperio Carolingio, España, ¿no? ¿Cómo hacían eso? Anexaban o tenían toda la influencia cultural. ¿Por qué creen que España en el Renacimiento tiene toda una influencia italianizante? ¿No? Porque ellos comienzan a beber todo lo del dulce estilo nuevo, de Dante, Petrarca, Boccaccio, ¿no? Las formas estróficas. ¿Por qué hacen eso? Porque Italia, ¿no?, Roma, digamos, o sea, la ciudad, no hablo del imperio, ¿no?, la ciudad, en el siglo XII, XIII, Florencia, Venecia, Roma, todos eran herederos, digamos, ¿no?, eran herederos de la antigua Roma, ¿no? Carlomagno quiso retomar toda la influencia romana. Los españoles que habían anexado el Sacro Imperio Romano Germánico se sienten herederos de Roma, ¿no?, con toda la influencia italiana. Y los franceses, ¿no?, ahora que ya tienen mayor poder, se creen herederos de Roma. Por eso ellos lo que hacen es, digamos, vitalizar nuevamente el pensamiento latino, el pensamiento romano. Es decir, el clasicismo francés es toda una relectura de los romanos. Y los romanos, recuerden que tienen toda la asimilación de la cultura griega. El equilibrio romano, el equilibrio griego está en el equilibrio romano, ¿no? El justo medio que decía Aristóteles está en Roma, ¿no?, con Marco Aurelio, por ejemplo, ¿no? Horacio el Romano, ¿no?, tiene una obra que se llama Epístola a los Pisones, o llamado también Arte Poética, donde él dictamina, haciendo una lectura incorrecta de Aristóteles, de que la literatura debe ser educativa, debe ser pedagógica, que la literatura debe ser buscar una moral, que la literatura debe imitar a los clásicos, porque tú no tienes originalidad, imita a los clásicos, ¿no? La literatura, sus personajes deben ser racionales, debes evitar, ¿no?, hacer literatura que evada la realidad, ¿no? Eso, digamos, el pensamiento romano, ¿no? Lo toman mal de Aristóteles, pero bueno. Roma, digamos, es la gran cultura que se ha extinguido en 1476. Estamos hablando de 1650, o sea, casi 200 años han pasado y los franceses como que quieren ser los herederos de esa gran cultura. Por eso comienzan a ser clasicistas de digamos, toda la influencia latina, ¿no? O llamado grecolatina, ¿no? Es decir, sobre todo de Roma, ¿no? Como son herederos de Roma, ¿no?, entonces en la literatura comienzan a tomar, ¿no?, el pensamiento, digamos, romano. ¿Por qué creen? Ustedes han escuchado cuando uno habla del clasicismo francés, ¿no?, se menciona siempre a Molière. Molière es dramaturgo, ¿no? Es teatro, comedia. ¿Por qué? Porque Roma hacía teatro. En Roma, su mejor literatura es la comedia romana. ¿Y por qué Roma hace teatro? Porque recuerden que ellos imitan a los griegos y el esplendor de los griegos, ¿qué cosa es? Las tragedias griegas. Y ojo que los griegos también hacían comedia. Ya los romanos también hacen tragedias, hacen comedias, pero el esplendor son las comedias. Y los romanos hacían crítica social en las comedias, ¿no? Entonces, los franceses también hacen teatro, comedia, también hacen tragedias, ¿no? Tienen mucho énfasis en el teatro. Apunten eso, mucho énfasis en el teatro.
Y sus personajes son racionalistas, ¿no? Piensan, razonan antes de actuar los personajes, ¿sí? Los personajes, digamos, no se dejan llevar por sus pasiones, no son equilibrados, ¿no? Buscan que la literatura sea verosímil, ¿no? Buscan educar, hacer una nueva moral, ¿no? Eso es, digamos, el llamado clasicismo francés, ¿no? Que se inicia en 1650, ¿no? No existe, ojo, a veces hay un error también, por si alguna vez vas a Francia y vas a una biblioteca y ¿no? conversas allá con los franceses y dices, me gusta el neoclásico francés. Ellos te van a mirar, ¿qué? Neoclásico francés, ¿qué es eso? O sea, no existe neoclásico francés. El nombre correcto es clasicismo francés, porque sus intelectuales leían a los clásicos grecolatinos. Y si tú sigues el pensamiento clásico, escribes de la manera clásica, si haces eso, ¿qué eres? Un clasicista, pues. Profesor, pero yo siempre he escuchado neoclásico francés. Es incorrecto. Cuando España recibe la influencia del clasicismo francés, ellos, los españoles, se llaman neoclásico español. Pero, o sea, en Francia se llama clasicismo francés. O sea, lo que ellos hicieron es clasicismo francés. España hace neoclasicismo español, por si acaso. ¿Sí? Bien. Y bueno, y eso se da desde 1650 hasta 1774. Hasta finales del siglo XVIII. Durante un siglo y medio, más o menos, ¿no? Un siglo, sí, casi un siglo, ¿no? Tú no podías hacer, digamos, otra literatura que no sea clásica, ¿no? Es decir, Horacio el Romano, tomado por los franceses, impone las llamadas unidades clásicas. Es decir, que las obras tenían que realizarse en un solo lugar, ¿no? En un solo día, y que tenían que tener solo un tema. Porque Horacio decía que Aristóteles había dicho eso, cuando Aristóteles no dice nada de eso, ¿eh? Ojo. Él entiende mal varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, digamos, no? Para que tú ingreses al mundo literario tenías que seguir todas estas pautas. Si tú no seguías eso, simplemente no eras bienvenido. Ahora ustedes dirán, profesor, pero los censores de la crítica, ¿no? El pueblo de repente toman. Pero es que el pueblo también está acostumbrado, digamos, a lo que te dicen. En verdad, el pueblo se acostumbra. No es tan fácil. O sea, parece, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera y igual me van a ver. No, no es así. No creas que el pueblo se acostumbra. O sea, el pueblo no está preparado tampoco y te censura también, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Justamente les mencioné a varios, ¿no? En varios salones les decía, no sé si tú recordarás, pero hace un par de años creo, salió hay una chica, se llama Vania Macías, ¿no? Que hace género urbano, ¿no? Estudió ballet, ¿no? Pero impulsa mucho el género urbano. Y me recuerdo que salió una revista, ¿no? Muy conocida, ¿no? Y estaba vestida con el traje de la marinera, ¿no? Pero tenía un elemento del género urbano, ¿no? Y estaba haciendo una fusión entre el baile de la marinera con el género urbano. Salió en la portada, ¿no? Y en las redes despotricaron contra ella. Tú leías los comentarios y, bueno, también mis contactos, ¿no? Todo el mundo posteaba y decía que se ha creído, que cómo rompe la tradición, que cómo es posible, que transgrede eso, que es grotesco, horrible, que le pasa, tal, ¿no? Que nadie va a ir a ver eso. O sea, todo el mundo reaccionó peor que la Inquisición. O sea, el pueblo no te deja tampoco innovarte. Así fue, busquen por ahí y van a ver, o sea, furibundos todos. Todos eran pues más papistas que el Papa. Entonces el pueblo tampoco te deja, ¿no? O sea, les pongo este ejemplo para que puedan comprender cuando ya yo quiero hacer una obra pues que innove y no quiero hacer clasicismo, no te reciben.
No te recibe ni la crítica y no te recibe tampoco el pueblo, te censura. Entonces, digamos, ¿no? O sea, eso, digamos, no ocurre, pues, ¿no? Pero el genio creador, ¿no? Es algo que no lo puedes limitar mucho tiempo, ¿no? Un siglo ya, pues, ¿no? Te aburre, ¿no? Estar ahí siguiendo unas reglas, ¿no? Y tú quieres inventar, ¿no? Y entonces, a finales del siglo XVIII, en Alemania, en los países germánicos, surge un movimiento juvenil. ¿Se acuerdan que les dije que los franceses hacen teatro porque imitan a los romanos en teatro y porque los romanos imitan a los griegos en teatro? Este movimiento juvenil de irrupción, de revolución cultural, ¿dónde crees que se desarrolla? En el teatro. El Sturm und Drang, ¿no? Que seguramente has escuchado, Sturm und Drang, ¿no? Tormenta e impulso, ¿no? Es un movimiento juvenil, revolucionario, artístico de jóvenes dramaturgos y poetas. Eso es el Sturm und Drang. Atacan el teatro porque, digamos, ahí se representaba el pensamiento clásico, ¿no? Ahora, Alemania y Francia han tenido siempre una lucha de poder, ¿no? Una lucha de poder, ¿no? Desde el Imperio Carolingio, ¿no? Carlomagno francés que anexa el Sacro Imperio Romano Germánico, los países germánicos, siempre han tenido una lucha de poder, ¿no? Y eso lo vas a ver desde esa época, ¿no? En esta época, Francia tiene tanto esplendor, ¿no? Con la monarquía absolutista de los Luises, ¿no? Que su poder, digamos, imperial, ¿no? El clasicismo comienza a imponerse a otros lugares, como España, por ejemplo, ¿no? Donde surge el neoclásico español. Ingresa al poder Felipe V, ¿no? Y comienza a francesar España, ¿no? Todo lo que era franceses era bienvenido en España. Pero no solamente ahí, sino que también se van a Alemania, ¿no? Los países germánicos también comienzan a tener influencia del periodo ilustrado francés y comienza todo lo que se conoce como ilustración alemana, ¿no? En alemán es Aufklärung, ¿no? El Aufklärung es la ilustración alemana, ¿no? Donde se menciona, ¿no? Que son imitadores de los franceses, no hay nada nuevo, no son originales. Estoy hablando de la ilustración alemana, siglo XVIII. No hay originalidad, los escritores imitan todo lo que dicen los franceses, ¿no? Toda la influencia francesa está en Alemania, ¿no? Entonces, como hay esa lucha de poder ideológica, ¿no? También, ¿no? Ya hay un momento donde se cansan, ¿no? Y justamente surge el Sturm und Drang, ¿no? Que va a dar pie luego a lo que es el movimiento romántico, el romanticismo, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta o pregunta, por favor? ¿Todo claro, chicos? Bien. En este periodo, gracias, para que puedan entender cómo se produce el periodo romántico, ¿no? Y puedan comprender también algunas cosas de la escuela del joven Berto, ¿no? El romanticismo se inicia en Alemania, también se produce en Inglaterra. ¿Y por qué se produce esto? O sea, porque de pronto los poetas se amargaron y listo, ¿no? O sea, no es, o sea, no es tanto así. Todo eso tiene pues un porqué, ¿no? Todo un desarrollo, digamos, ¿no? En Alemania,
tú habrás escuchado la Revolución Industrial, ¿no? En 1760 y en 1860. En Inglaterra comienza a producirse la Revolución Industrial. ¿Qué es una revolución industrial? Un inversionista tiene dinero y invierte y funda una fábrica. Por ejemplo, si de repente artesanalmente se hacían 10 platos en un día o en una semana, ¿no? Al fundar tu fábrica de platos, ¿no? Contratas gente, ¿no? Y comienza una producción en masa, en serie. Si hacías 10 platos por semana, ahora haces 100 platos por semana. Eso incentiva, digamos, el consumo de las personas, la gente compra, ¿no? Se reinvierte el dinero, hay más consumo, entonces este inversor, ¿no? Comienza a fundar otras fábricas, contrata más gente, paga a las personas, hay más trabajo, hay mayor producción, mayor consumo, se vuelve a invertir, se fundan más fábricas y así, ¿no? Empieza en Inglaterra. ¿Por qué creen que Marx, ¿no? Estudia en el manifiesto comunista, ¿no? Elogia el capitalismo digamos, en Inglaterra? Porque ahí se produce todo lo que les estoy comentando. Pero esa revolución industrial no solamente se produce en Inglaterra, bueno, primero ahí y luego se produce en Alemania, luego en Francia. ¿Qué es lo que posibilita con todo esto que les estoy diciendo? La persona, digamos, que comienza a tener dinero, el capitalista, ¿no? Genera, digamos, toda esa producción, ¿no? Y entonces sus hijos son los beneficiados con eso, ¿no? O sea, sus hijos, para estudiar en las universidades en esa época era muy caro, ¿no? Pero ahora el capitalista tiene el dinero, entonces le da a su hijo la educación y este puede ir a la universidad a estudiar. Estas personas estudian de manera tranquila, sin estar pensando en trabajar, ¿no? Porque como tienen detrás, digamos, familias, ¿no? Que tienen fábricas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pueden estudiar tranquilos, ¿no? A esa, digamos, a ese tipo de relación, ¿no? Económica, producción, se llama burguesía. La burguesía es la clase media, es decir, los que invierten dinero, ¿no? Y comienzan a ascender socialmente, dejan de ser pobres para llegar a la clase alta, pero no pueden, pues porque la clase alta son aristócratas, ¿no? O sea, vienen de los reyes, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, se quedan ahí, intermedios, tienen poder, la burguesía. Sus hijos pueden estudiar tranquilamente en las universidades y no se preocupan por trabajar. Como pueden estudiar tranquilos, ¿no? Entonces se dedican pues a estudiar, a leer a los clásicos, ¿no? Componer, hacer literatura, filosofar, ¿no? ¿No te recuerda eso algo a una sociedad que también hacía lo mismo? Que no trabajaba y que solamente se dedicaba a mirar el cielo, a componer tragedias, ¿no? A hacer poesía heroica, ¿no? ¿No te recuerda una sociedad así? Los griegos, pues, ¿no? ¿Te acuerdan que les dije que los griegos no trabajaban? Porque eran aristócratas, ¿no? Los esclavos hacían todo y simplemente el pueblo, que no era griego, administraba ello, ¿no? Y le daban pues todas las ganancias a los aristócratas griegos, ¿no? A los ciudadanos griegos, ¿no? Y a lo mismo ocurre acá, los hijos de burgueses, ¿no? También pueden estudiar tranquilos, ¿no? Componen, hacen poesía, ¿no? Y justamente qué casualidad, ¿no? Estas personas comienzan a leer a los clásicos griegos. ¿Por qué? ¿Porque les dio la gana? No, porque recuerda que los franceses revaloran el legado romano. Y ya les dije que los franceses y los alemanes siempre están en pugna de poder ideológico, político. Ah, tú revaloras a los romanos. Ah, yo revaloro a los griegos. Revaloro los orígenes de la sociedad occidental. Por eso los alemanes, ¿no? Desarrollan muchísimo. Tú habrás escuchado una obra de Nietzsche, ¿no? Los orígenes de la tragedia. Nietzsche traduce obras él enseñaba incluso griego antiguo en las universidades alemanas. Tenía una cátedra de griego. Su obra es Los orígenes de la tragedia, los griegos. Pero no solamente es él, ¿no? Goethe, por ejemplo, el autor del Fausto, ¿no? Él también revalora lo griego, tiene tragedias a lo griego. Está el poeta, el gran poeta alemán Hölderlin, hace una poesía heroica, ¿no? Revalora mucho la naturaleza. ¿Por qué revalora la naturaleza? ¿Por qué revaloran la naturaleza los alemanes? Porque los griegos valoraban muchísimo la naturaleza, porque consideraban que la naturaleza era divina. Y tú estar en la naturaleza también eras parte de la divinidad. Y los alemanes por eso revaloran mucho la naturaleza. Entonces,
Y no es casual que justamente comiencen a componerse tragedias, ¿no? Los alemanes comienzan a escribir tragedias, poesía heroica, y comienzan a hacer, ¿qué cosa? Filosofía, como los griegos. El idealismo alemán, Hegel, Kant, luego Fichte, Feuerbach, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, son los Nietzsche, son los grandes filósofos yo tengo amigos filósofos y dicen, en la filosofía, después de los griegos, los alemanes, ¿no? O sea, es eso, no hay más. Profesor y todo lo demás no existe. Griegos y alemanes, ¿no? Componen tragedias, ¿no? O sea, es todo el esplendor, o sea, y Alemania, ¿no? O sea, los países germánicos comienzan a tener un esplendor y comienzan a opacar la influencia francesa. Y eso que ocurre ahí, en Alemania, por la burguesía, también ocurre en Inglaterra, porque también está la revolución industrial, los hijos de los burgueses, ¿no? Pueden estudiar tranquilos, ¿no? Y digamos, ¿no? Seguramente habrás escuchado a Lord Byron, ¿no? Lord Byron tenía dinero, era un aristócrata, Lord Byron, ¿no? Y la que escribió Frankenstein, ¿no? Mary Shelley, ¿no? Eran burgueses, Mary Shelley, su esposo Percy Shelley, John Polidori, todos eran burgueses, que se reunieron en una casa, ¿no? ¿Sabes la leyenda, no? En la escritura de Frankenstein, que es del romanticismo. Se reunieron en una casa porque en ese año no hubo verano. Erupción de un volcán que tapó el cielo durante 2-3 meses y no hubo verano. Y se reunieron en una casa para contarse historias, ¿no? La casa era de Lord Byron, ¿no? Estar ahí encerrados un mes, sin trabajar, sin nada, sin dinero, pues, ¿no? Entonces, eso es el romanticismo que luego se va a Francia cuando tiene su revolución industrial, ¿no? Y también la revolución romántica en Francia, ¿dónde crees que se da? En el teatro, pues. Seguramente has escuchado que el prólogo de Victor Hugo, ¿no? Inicia el romanticismo francés. El prefacio, el prólogo, la introducción a una obra teatral llamada Cromwell, donde dictamina la libertad para crear, que los géneros literarios deberían fusionarse, ¿no? Y la puesta en escena de la obra teatral Hernani. Todo es teatro, porque tratan de contradecir, pues, ¿no? El periodo clásico. Pero bueno, en los países germánicos, ¿no? Se está dando el romanticismo por toda esta, ¿no? Burguesía, digamos, que alimenta también todo ello, ¿no? Características del romanticismo, ¿no? Culto al yo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero la subjetividad, ¿no? Si los personajes del clasicismo son racionalistas, acá te tienes que dejar llevar por las emociones, ¿no? La subjetividad es sinónimo de emociones. Te tienes que dejar llevar por las emociones, ¿no? Los personajes se dejan llevar por su subjetividad, por lo pasional, ¿no? Etcétera. Durante siglo y medio te han dicho, no, tú no eres original, no puedes ser original, porque el original es de los antiguos. Tú con la justa puedes llegar a ser, digamos, puedes imitar, ¿no? Te dicen, te forman con esa idea, ¿no? Entonces, para poder tú, y creces con esa idea, o sea, ¿no? O sea, crees que no vas a poder hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cultivar tu yo, cultivar tu ego y decir que sí eres capaz de hacer obras originales. Entonces, eso se llama culto al yo, fortalecer tu yo, tu ego, para que tú sí puedas capaz de hacer, que puedas decir, sí, sí puedo hacer obras grandiosas. Si tú lees cómo se comentaban entre ellos, Schiller le dice a Goethe, ¿no? Schiller, el autor de Guillermo Tell, ¿no? Le dice a Goethe, tu obra teatral Ifigenia ha superado a Eurípides, dice. El Fausto, dice, esto lo van a recordar mejor que la Ilíada y la Odisea. Así, tiene un superego, ¿no? O sea, porque también lo hacen para poder superar, digamos, la idea de la imitación, ¿no? Que tú te demuestran que tú sí eres capaz de poder hacer grandes obras. Se dejan llevar por la imaginación, porque recuerda que los clásicos, ¿no? Franceses te decían que tienes que imitar la realidad, ¿no? O sea, imitar, ¿no? O sea, que sea verosímil, ¿no?
No, acá te deja llevar por la imaginación. Mary Shelley, Frankenstein, ¿no? O sea, la idea de devolver la vida a los muertos, ¿no? ¿No? Víctor Frankenstein va a los cementerios, intenta probar esta idea, ¿no? De que tiene, ahí se me ha ido el nombre, de que con la corriente le devuelves la vida a las personas, ¿no? Entonces recoge pedazos de cadáveres, ¿no? Las cose, ¿no? Las une, ¿no? Y le mete corriente, ¿no? Y vuelve a la vida, ¿no? O sea, te deja llevar por la imaginación. Drácula, ¿no? Una obra romántica tardía, ¿no? En el folclore, ¿no? Que creen de que existe, pues, ¿no? El vampiro, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Ahora, esta libertad para crear, ¿no? Es obvio, ¿no? O sea, tratan de socavar, digamos, ¿no? El aspecto del, digamos, de las puestas de las reglas clásicas, ¿no? De las unidades clásicas, ¿no? O sea, ¿por qué las obras teatrales se hacían simplemente en un solo día, se desarrollaban en un solo espacio y tenían un solo tema? ¿Por qué hay esa idea? A ver, te cuento un poquito. Lo que pasa es que hay un autor francés, ¿no? Que se llama Nicolas Boileau, ¿no? Él es el gran tratadista. Él de alguna manera dictamina el clasicismo francés. Él interpreta la lectura que hace Horacio, y Horacio ha leído mala, ojo, o sea, a Aristóteles, y Horacio, digamos, perdón, Boileau lo que hace es, digamos, de poner, digamos, en limpio, ¿no? Lo que dice Horacio, ¿no? Horacio ha leído mal a Aristóteles, porque menciona, ¿no? De que Aristóteles, o sea, lo que pasa es que Aristóteles en este libro que les mencioné la semana anterior, Poética, ¿no? Mencionaba de que habían, o sea, dice algo así, ¿no? Tú quieres ser un dramaturgo, un buen dramaturgo, tú tienes que seguir, dice, imitar a los grandes clásicos, ¿no? Pero él no te está obligando, o sea, él dice, ¿quieres ser un gran dramaturgo? Entonces, si quieres ser uno bueno, tienes que seguir a los mejores, ¿no? Pero no te está obligando a imitar. Pero Horacio lee mal y dice, no, Aristóteles dice que imites. En ningún momento tú lees la poética y no te dice eso, sino que dice, si tú quieres ser alguien grande, tienes que leer a los grandes, pues, ¿no? Y Aristóteles dice, si quieres ser un trágico, entonces trata de seguir esta obra que es La tragedia entre las tragedias, Edipo Rey. Esta obra es grande, dice Aristóteles, porque concentra toda la acción dramática en un solo tema, ¿no? Pero en ningún momento te dice que tú debes seguir, que la obra debe desarrollar solo un tema. Pero Horacio interpreta que sí, porque como recalca que hay mayor intensidad dramática porque desarrolla un solo tema, Horacio dice, no, tienes que seguir un solo tema nomás. Aristóteles dice que, bueno, en Edipo Rey, ¿no? Se desarrolla en un solo lugar, que es el Palacio de Tebas, y todo se desarrolla en un solo día, y eso le da mayor dinámica. ¿Y Horacio qué dice? Aristóteles dice que debes hacer tu obra en un solo espacio y en un solo lugar. Y Aristóteles nunca dice eso. Pero bueno, eso los románticos dicen, no, ¿sabes qué? Fuera, libertad para crear. Yo no tengo por qué seguir las unidades clásicas. Así el Fausto se desarrolla en un periodo de 30 años más o menos. Y no solamente se desarrolla en diferentes lugares. Está en la casa de Fausto, luego desciende al infierno, luego se va a la noche de Walpurgis, ¿no? Y va a diferentes lugares, por ejemplo, ¿no? Y hay esta idealización de la naturaleza, ¿no? O sea, cuando Fausto se va a la naturaleza. La Cuita del joven Werther, por ejemplo, cuando tú lees Werther, por ejemplo, ¿cómo inicia? Werther está ahí paseándose en la naturaleza. Es que se pasea, está cantándole al árbol, al ave, al arco iris. Porque ya les dije, los alemanes toman a los griegos y los griegos valoraban muchísimo la naturaleza. Porque sentían que la naturaleza era divina en ese aspecto. Y otras cosas más que ya no les puedo explicar porque es un poco largo, ¿no? Los alemanes comienzan a revalorar su folclore, ¿no? Comienzan a recuperar, ¿no? A recoger toda la tradición alemana.
los cuentos populares, las leyendas populares, recogen todo eso. Y los cuentos populares, como aquí en el Perú, si tú comienzas a recopilar cuentos, tradiciones del Perú, populares, todos son fantásticos. Jarjacha, ¿no? Si has escuchado el jarjacha, el bufeo, ¿no? El chuyachaki, ¿no? Todo eso, siempre el folclore de todos los países tienden a tener esas historias fantásticas, ¿no? Entonces, en Alemania también, Hoffmann, Tieck, ¿no? Ellos comienzan a recopilar toda la tradición alemana, y esta tradición alemana, digamos, está imbuida en todas estas historias. Entonces, estas historias, ¿no? Fantásticas, ¿no? Y son historias antiguas, ¿no? Hay un interés por el pasado, para reconocerse también ellos, ¿no? Y eso es el legado, digamos, del romanticismo, ¿no? Y con ello podemos entender, y como verás, acá no hay un concepto o ves una característica que diga el amor. La gente malentiende que el romanticismo es amor, y no tiene nada que ver. Ser romántico no es ser amoroso, ojo, ¿eh? Y con eso vamos a ver la escuita del joven Werther, ¿no? De Goethe. Bien. ¿Alguna consulta o pregunta, por favor? Gracias. Goethe es el alemán universal por excelencia, ¿no? Una vez nomás he visto su obra completa. 12 tomos, así. No tenía dinero en esa época, pero estaba así su obra teatral. Tenía como 4 tomos de tragedias. Impresionante, realmente, ¿no? Impresionante. Él pertenece justamente a este movimiento del Sturm und Drang, ¿no? En tormenta e impulso, ¿no? Este movimiento prerromántico inicia, digamos, el romanticismo, ¿no? Es un movimiento de jóvenes poetas y dramaturgos, ¿no? Entre sus obras clásicas, ¿no? Encontramos el Fausto, que le tomó toda su vida. Es una gran obra el Fausto. Lamentablemente, seguramente tú has escuchado, ¿no? El Fausto, ¿no? Que viene Mefistófeles, ¿no? Y por el amor a Margarita, ¿no? Ya, lo que tú sabes de eso, ¿sabes cuánto es de la obra? Sin mentirte, el 10%. La obra es irrepresentable. O sea, la obra tiene 800 páginas. Lo que tú ves en la tele, en representaciones, ¿no? Ese es el 10% en realidad. O sea, hay tanto se cuenta en el Fausto. Tú cuando ves la representación del Fausto, que Mefistófeles se les presenta, ¿no? Te pregunto, ¿tú en algún momento has visto que se presenta cuando Fausto desciende al infierno? Porque en la obra se representa ello. Fausto desciende al infierno y Fausto encuentra en el infierno a Helena de Troya. Porque recuerda que en la Divina Comedia Helena estaba en el infierno, ¿no? En el infierno está Helena de Troya. Y adivina qué, se casa con Helena. Y tiene un hijo, concibe un hijo que se llama Euforión, que es la encarnación de la poesía. Y por ahí encuentra a Jesús, que está paseándose con el unicornio. Te pregunto, ¿tú has visto eso en alguna representación así, no sé, pues, ¿no? Chispazos, o sabías esto que te digo? Fausto en un momento va a la noche de Walpurgis y va, como las brujas, ¿no? Va volando, lo llevan. ¿Eso también has visto en un momento? La obra tiene un montón de cosas, en verdad, muchísimas cosas. Que no se cuenta, solo se han quedado en algo nomás, ¿no? Bueno, vamos a ver las cuitas del joven Werther, ¿no? Es una novela epistolar, es decir, una novela hecha en base a cartas, ¿no? Cartas que le escribe Werther a su amigo Guillermo, ¿no?
Por eso es una novela epistolar. Epistolar viene de epístola, que significa carta. Toda la obra está hecha en base a las cartas de Berta a Guillermo. La obra empieza cuando Berta está en la naturaleza cantándole al árbol, a la ave, ¿no? Y le invitan a una fiesta. Y en esa fiesta conoce a Carlota, ¿no? Carlota. Y él se enamora perdidamente, ¿no? Se enamora perdidamente de Carlota, ¿no? Él, digamos, Carlota no puede estar con Berta, ¿no? Porque Carlota está comprometida con Alberto, ¿no? No puede estar con Berta, ¿no? Y simplemente Carlota está comprometida con Alberto. Pero Werther no se siente mal, digamos, ¿no? O sea, se siente un poco mal, ¿no? Pero comienza a ir a la casa de ambos, ¿no? Para ser su amigo. Y está ahí, ¿no? Va todos los días, ¿no? O sea, Alberto es un burgués, pero Alberto es el burgués que trabaja todavía, ¿no? Él trabaja y casi nunca está en su casa, ¿no? En cambio, Werther, ¿no? Es burgués, pero él es el hijo del burgués. Él no trabaja, es idealista, por eso siempre tiene tiempo. En cambio, Alberto sí trabaja, ¿no? Y Berta es, digamos, la representación de todo lo que no quiere ser, como Alberto, ¿no? Pero Werther es un burgués también. Werther se siente mal, ¿no? Porque está siempre con Carlota, pero no puede decirle lo que siente, ¿no? Porque no puede, pues, ¿no? Y se marcha. Se va a un lugar que no se nos dice. Y cuando está exiliado, autoexiliado, digamos, ¿no? Se siente mal, ¿no? Se siente mal porque no... Porque ahora, peor, ¿no? Dice, al menos antes, cuando estaba ahí, digamos, no me... Yo podía, digamos, estar la miraba a ella, ¿no? Pero no podía estar con ella, ¿no? O sea, pero al menos le hablaba, ¿no? Podía estar al costado de ella. Ahora no puede verla, no puede hablarle, no está lejos, ¿no? Y la extraña. Entonces decide, con todo, decide regresar, ¿no? Para declararle su amor a Carlota, ¿no? Y va un día, en la tarde-noche, ¿no? Alberto no está para variar, ¿no? Porque trabaja. Y va Berta, ¿no? Y le dice, pues, a Carlota, llevo un poema. En este poema se habla de dos jóvenes amantes que no pueden realizar su amor porque ella está casada. Entonces va, la tarde-noche, están los dos sentados y comienzan a leer el poema, ¿no? Y era notorio, pues, que era la historia de ellos, dicen, ¿no? Carlota sí se había dado cuenta del, digamos, lo que le pasa a Berta, pero nunca le había dado, digamos, ninguna idea, ¿no? Para que haga algo, ¿no? Y bueno, lo que va a ocurrir, ¿no? Es que una vez que terminan de leer el poema, ¿no? Carlota le agarra la mano a Berta, ¿no? Y Berta la besa, ¿no? A Carlota. Es la única vez que Carlota le es infiel a Alberto, ¿no? Pero de pronto a Berta, no sé, le da un remordimiento, ¿no? De lo que está ocurriendo, ¿no? Y le dice, pues, o sea, se arrepiente y se aleja, ¿no? Y le dice que no, que está haciendo mal, ¿no? Porque le está haciendo ser infiel, ¿no? Y se siente mal, pues, Carlota, ¿no? Por lo que ha hecho, ¿no? Y entonces decide que se vaya, ¿no? Que se largue, que no lo quiere volver a ver, ¿no? Se va a Berta sabiendo de que nunca más la va a volver a ver, ¿no? Él regresa en otras ocasiones, ¿no? Pero ella no lo quiere recibir. Manda a sus criados con regalos, no les recibe nada. Y así pasan los meses, ¿no? Hasta que llega, ¿no? La víspera de Nochebuena, el 23 de diciembre, ya le ha vuelto a rechazar a otro criado, ¿no? Carlota. Y entonces decide tomar una fatal decisión, ¿no? Escribe su última carta a su amigo Guillermo, ¿no? Diciendo de que se va a matar, ¿no? Manda con su criado, ¿no? Werther manda a su criado donde está Carlota, pidiéndole la pistola a Alberto.
ella le da la pistola, ¿no? Es que le dice que va a cazar animales, le dice algo así, ¿no? Y entonces le da, ¿no? Siente un mal presentimiento, pero igual le da, ¿no? Regresa, ¿no? El criado y Werther se mete un pistoletazo en la cabeza, ¿no? Un balazo en la sien. Fin de la obra. Hay una última carta, ¿no? O sea, donde ahí se nos dice, pues, que Guillermo está escribiendo, ¿no? Y dice, pues, que se metió el balazo, ¿no? Él llegó, se enteraron todos, ¿no? Y Carlota está muy triste por lo que, y Alberto también, ¿no? Por lo que ha ocurrido, ¿no? En fin, ¿no? O sea, la obra termina con la muerte de Werther, ¿no? Los temas, el deseo amoroso, el amor prohibido, ¿no? La idealización de la naturaleza, ¿no? La vida burguesa, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Voy a conectar mi laptop un ratito, ¿sí? Ahí están los temas si quieren apuntar. Otros temas, perdón, algunas características: novela epistolar, publicada en 1774, revalorada unos años después, intimista, novela moderna. Voy a conectar mi laptop, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Gracias, Aisha. Romanticismo intimista, o sea, quédate con la palabra intimista, es decir, que el intimismo muestra tus pensamientos, ¿no? Tu pensamiento íntimo, ¿no? O sea, cuando uno dice íntimo, quiere decir lo que tú estás pensando, ¿no? Es decir, tu emoción, ¿no? Subjetividad es sinónimo de emoción, sinónimo de intimismo, ¿no? Cuando dice romanticismo intimista, es que está hablando de un romanticismo de las emociones. Uh-huh. Porque también o sea, todo es romanticismo en ello, ¿no? Sino que a veces se cataloga como romanticismo histórico, porque esa es la parte romántica que comienza a revalorar las leyendas y cuentos tradicionales de la historia del país determinado, ¿no? En esta parte es un romanticismo intimista porque hay novelas históricas del romanticismo, entonces sería romanticismo histórico, ¿no? En este caso es romanticismo intimista porque habla de las emociones de los personajes, ¿no? De nada. Bien, ¿alguna otra consulta, por favor? ¿Todo está claro? Bien, vamos a ver ahora el realismo. ¿Se acuerdan que les dije toda esta cuestión de los franceses y los alemanes, la pugna de poder, ¿no? Etcétera? Bueno, o sea, luego de esta inclusión romántica de los alemanes, los franceses, por supuesto, no se quieren quedar atrás otra vez, ¿no? Hay la influencia, el romanticismo digamos, en Francia, y lo que va a ocurrir, ¿no? Es que los franceses otra vez quieren tomar el poder, ¿no? O sea, el poder cultural, ¿no? Además, también se producen algunas cosas. Recuerda que en la literatura
todavía en ese momento era parte consustancial de la política de un país. O sea, no es como ahora. Es que eso también hay que siempre tomar en cuenta, ¿no? O sea, uno cuando comienza a estudiar tiene que dejar de lado un poco lo que es, digamos, tus creencias, ¿no? Lo que tú crees que es así, ¿no? Así como cuando seguramente escuchas cuando los artistas o literatos o músicos acá dicen, yo soy apolítico, yo no hablo de política. Eh, Cuando dicen eso es que se están contradiciendo, porque el arte, desde sus orígenes, siempre ha sido parte de la política del Estado. Si lees la política de Aristóteles, Aristóteles tiene un capítulo que habla sobre la literatura, la música, la escultura, que deben ser parte organizacional del Estado y un montón de cosas. Platón en la República habla de la literatura, porque también es parte sustancial del Estado. Es una política. Por eso cuando los artistas actuales dicen yo soy apolítico, no saben ni lo que hablan, pues, ¿no? En esta época, por supuesto, la literatura es parte de la política, ¿no? Entonces, ellos, hay cambios históricos, ¿no? Se da la Revolución Francesa en 1789, se produce la independencia de las colonias americanas, ¿no? Las 13 colonias, se da la revolución de 1830 y el 48 en Francia, las llamadas revoluciones burguesas, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé de la burguesía, no? Todo esto yo les he explicado justamente para que me entiendas a qué llamamos burgueses y todo ello, ¿no? Lo que pasa es que la burguesía tiene sus revoluciones porque luego de la caída de la monarquía en 1789 en Francia, hay una reacción que le llaman una reacción restauradora, ¿no? De que otra vez quieren volver las familias reales, quieren tomar el poder en Francia. Entonces se producen las revoluciones burguesas, es decir, la clase media no quiere tomar el poder ahora, ¿no? La guerra franco-prusiana, Francia y Prusia, que es Alemania, ¿no? Todo eso ocasiona, digamos, que los intelectuales franceses dicen, ya está bien, ¿sabes qué? La literatura no puede estarle cantando al árbol, pues, ¿no? No puede estar mirando el pasado, porque eso es parte del romanticismo. Y también porque, digamos, es una influencia alemana también, ¿no? O sea, hay que decirlo, pues, ¿no? Y, digamos, con ello, ¿no? Dicen, no, la literatura debe ser otra vez parte, ¿no? Histórica, digamos, de los aconteceres del presente. Entonces, surge el llamado realismo, que hace crítica social, ¿no? A los problemas, a la cuestión, la moral, ¿no? Etcétera. Ya no van al pasado, sino están mirando el presente, ¿no? Dejan de lado la subjetividad, las emociones, ¿no? Y se vuelven objetivos, captan la realidad, ¿no? La literatura realista, digamos, muestra la vida de muchos de sus personajes muy parecidos a lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque el realismo es la primera vez que la literatura hace ingresar la vida cotidiana a la literatura. Es la primera vez. Sus personajes viven, gozan, se enamoran, pueden perder familiares, invierten dinero, ¿no? Todas esas acciones son como lo que nosotros también realizamos. Se parecen a nosotros. Por eso se llama realismo, porque sus personajes se desenvuelven como nosotros también lo hacemos en nuestra sociedad. Es la primera vez que la vida cotidiana ingresa a ser parte de la gran literatura. Profesor, que antes no ocurría así. ¿Tú crees que Dante descendió al infierno, se fue al purgatorio y después se fue al paraíso? ¿Tú crees que Aquiles existió y que los dioses, Diomedes luchó contra Afrodita? No sé, te pregunto, ¿de repente crees en eso? No sé, ¿crees realmente eso? Profesor, pero el Quijote, son personajes singulares. O sea, ya, el Quijote nunca existió, pero, o sea, ¿tú crees realmente que las personas, o sea, que lo que hace el Quijote es algo cotidiano, que alguien se viste como caballero y sale pues a andar? Olvidémonos del personaje, sino, si digamos, crees que la vida cotidiana ya se realizaba, yo te pregunto, ¿tú sabes que las personas se vestían de caballero y salían como locos a creerse caballeros? En un siglo ya XVII, o sea, no es ni siquiera el medioevo. Por supuesto que no, ¿no?
profesor, pero Werther, ¿no? Es cotidiano, ¿no? Es singular, ¿no? O sea, Werther que anda todo el día en el campo, en la naturaleza, recitando poemas. ¿Crees que la gente anda así realmente? O sea, no, pues, ¿no? O sea, son personajes muy singulares, ¿no? En cambio, el realismo te muestra la cotidianidad, o sea, lo que tú vives, ¿no? O sea, imagínate que alguien escribe una novela de un chico, una chica, ¿no? Que está aburrido en su casa, ¿no? Y que está escuchando su clase, ¿no? Ya, eso cotidiano que tú vives en la actualidad, eso escrito en una novela. Eso no tiene nada de singular, eso es algo que todos lo pasamos en la actualidad, ¿no? ¿Por qué crees que el Ulises de Joyce, por ejemplo, ¿no? Relata la historia de 18 horas de una persona? ¿Qué crees que te relata el Ulises? De un sujeto que está caminando en la calle, ¿no? Que es Stephen Dedalus, ¿no? Que entra a un bar, conoce a Leopoldo Bloom, conversa un montón de cosas, ve la calle, se escuchan los sonidos de la calle, luego van a la casa de Leopoldo Bloom, ¿no? No tienen la llave para entrar, ingresan, ¿no? Y se sientan y listo. De eso tratan las 800, 900 páginas del Ulises, nada más. Eso es bien cotidiano. En verdad, no tratan nada más. No creas que es un héroe, no sé, que salva vidas, que se le presentan los dioses. No, eso es bien cotidiano. Entonces, el realismo, por eso se llama realismo en ese aspecto, porque ingresa a la vida cotidiana. Pero no es, ojo, porque acá comienza a confundirse la idea de que, que el realismo trata la vida de personas verdaderas. No, no, todo es ficción. Ninguno de los personajes que se cuentan han existido. Todo es ficción, sino que toma, digamos, la vida cotidiana y por eso tú crees que lo que te cuentan ha existido. Madame Bovary nunca existió, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Características, digamos, de esta literatura. Es una literatura, digamos, que da preferencia a la realidad, el presente, sus personajes buscan la racionalidad y utilizan la descripción de ambiente social, ¿no? Del ambiente social, digamos, de lo que está ocurriendo, del contexto histórico. De esa manera se puede comprender, digamos, el desarrollo de los personajes, ¿no? Y arquetipos sociales, descripción de los personajes tipos que hay en una determinada sociedad, ¿no? O sea, personajes que siempre pululan, ¿no? Idealistas, ladrones, ¿no? Etcétera. Bien, el realismo evoluciona al naturalismo, se vuelve mucho más descriptivo, ¿no? En fin, ingresa al siglo XX, ¿no? Y aquí, digamos, lo que pasa es que el realismo se junta con el positivismo. El positivismo es la corriente intelectual, ¿no? Filosófica, ¿no? Que desarrolla, digamos, el valor a la ciencia. La ciencia, digamos, es la gran panacea, la que va a llevar al bien al ser humano, ¿no? ¿Qué te promete el positivismo y la ciencia? Dice, bueno, el desarrollo de la tecnología, con eso vamos a acabar la hambruna, porque van a comenzar a investigar para crear más cosas, vamos a curar todas las enfermedades, ¿no? Porque la ciencia está ahí, pues desarrollándose, ¿no? Y con ello vamos a acabar hasta con la muerte. Porque crees que se produce, digamos, hay mucha revaloración de Frankenstein, ¿no? Porque piensan acabar con la muerte. Y cosas así en el positivismo, ¿no? Desarrollo tecnológico, progreso, el trabajo, ¿no? La ciencia, ¿no? Se junta con el realismo. Y cuando todo eso se cae. ¿Por qué? Porque tanto desarrollo tecnológico, ¿y qué es lo primero que hacen? Es hacer armas de destrucción masiva. No que iban a acabar con la muerte, crean más muertos, porque producen la Primera Guerra Mundial. Los países se pelean, las armas de destrucción masiva, todo eso se crea, ¿no? Tanques, aviones, todo, metralletas, todo eso. Para eso, digamos, hicieron ciencia. Termina la Primera Guerra, están en la llamada paz armada, se están preparando para la Segunda Guerra, más destrucción masiva, las bombas atómicas, todo, pero en ese periodo de entreguerras se produce la vanguardia. Los intelectuales están hartos de vivir en un tiempo que están buscando enfrentarse, buscan la pelea, ¿no? Y entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a crear otra realidad, una realidad que viva del arte, ¿no? Y es ahí donde se producen los sismos literarios, ¿no? Buscar otra realidad, aparece el cubismo, expresionismo, dadaísmo, ¿no? Surrealismo, futurismo, etc. En este tiempo la literatura
¿no? ¿No? Por ejemplo, tienen una libertad total, ¿no? A diferencia del romanticismo, que tenías que hacer poesía romántica, ¿no? O teatro romántico, los clasicistas, solo teatro clásico. No, acá tú puedes hacer una diversidad de temas, ¿no? Novela surrealista, novela policial, novela del absurdo, novela expresionista, hay una libertad. No hay alguien que te diga hay un canon, censor, no, nada de eso. Los personajes, ¿no? ¿No? O sea, o mejor dicho, el pensamiento del ser humano es histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, cuando es histórico, puede cambiar su sociedad. Lo que pasa es que antes, en el siglo XVIII y XIX, se creía de que cuando tú nacías en un determinado periodo, tú te adscribías a eso histórico, ¿no? Es decir, si tú nacías, imagínate, ¿no? Nacías en la Alemania nazi, entonces de por sí tú eras un nazi, pues, ¿no? Cuando eso no es así, pues, puedes nacer bajo un régimen, pero eso no quiere decir que te conviertas en nazi, ¿no? O sea, tú puedes cambiar eso, por eso eres histórico, porque puedes cambiar tu historia. Los personajes de las novelas son universales. La alienación que sufre Gregor Samsa, eso es algo universal, ¿no? La perseverancia que muestra el viejo Santiago es algo universal también, ¿no? Y aparecen las llamadas técnicas narrativas, que eso lo vamos a ver en la clase de narratología, ¿sí? Entonces aquí lo voy a mencionar grosso modo. Se da la ruptura cronológica del tiempo, ¿no? Porque la novela tradicional era lineal. Se da la multiplicidad de voces, es decir, diferentes puntos de vista, múltiples narradores, porque antes existía solo el narrador omnisciente, es decir, que el único narrador que te cuenta toda la novela. Y se da el monólogo interior, el fluir de la conciencia, ¿no? Eso ya lo voy a explicar mejor en otra clase, no se preocupen. Aquí aparecen novelas como el Ulises, que este año cumple 100 años, ¿no? En Busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, ¿no? El sonido y la furia, de William Faulkner, El viejo y el mar, de Hemingway, entre otros, ¿no? Y La metamorfosis, de Kafka también, ¿no? Bien, pasamos a literatura española. Y acá está el periodo de la literatura española. La Edad Media, ¿no? La Edad Media, ahí se producen los orígenes de la literatura española, que ya hemos hablado un poco de ello, ¿no? La Edad Media es importante en España por algo muy sencillo, les explico, ¿no? Roma, cuando se desintegra, ¿no? Ocurren algunas cosas, ¿no? Primero, Roma, cuando conquistaban un territorio, ellos lo que hacían era conquistar el territorio, pero dejaban un gobernante propio del territorio. O sea, digamos, ¿no? Conquistaban Judea y ponían a un integrante de Judea para que gobierne. Pero ellos eran una provincia romana, tenían que pagarle tributos a Roma. Así de simple, ¿no? Y si no hacías caso, bueno, destruían el pueblo, o sea, con el ejército romano, ¿no? Pero también los romanos dejaban mucho ingresar, es que era un vasto, digamos, imperio, ¿no? Ingresaban los pueblos bárbaros, ¿no? Y ellos se acentuaban en Roma. Y se acentuaban y bueno, o sea, con tal de que le paguen los tributos a Roma, no le interesaba, digamos, ¿no? Uno de esos pueblos que ingresa, digamos, es los godos, visigodos y ostrogodos. ¿Dónde se posicionan estos bárbaros que vienen del norte de Europa? En la península ibérica, lo que es España actualmente, ¿no? La Hispania romana. Ahí se sitúan godos, visigodos y ostrogodos, ¿no? Y bueno, o sea, Roma, digamos, le dice ya, eres parte de nosotros, nos pagas impuestos y listo, ¿no? Entonces ellos, digamos, estas tribus bárbaras están acentuados en Roma, ¿no? En la Hispania romana. Cuando ingresan, bueno, Roma va teniendo debilidad, digamos, ¿no? De todo ello, de su gobierno, ¿no? En el vasto imperio, y entonces ya no solamente ingresan tribus bárbaras, sino que de pronto vienen otras tribus más, unas tribus salvajes, digamos, ¿no? Que vienen del norte de Europa, y vienen los vándalos, ¿no? Y toman Roma, ¿no? Y según lo que cuentan los historiadores romanos, bien subjetivos también, causan destrozo y medio, ¿no? Ya Roma era muy débil, sus emperadores toman al emperador Rómulo Augustulo, ¿no? Tenía creo que 8 años, creo, lo ponen como emperador, ¿no? Claro, lo manejan pues los vándalos, ¿no? Destruyen Roma, los historiadores dicen que tomaban vino en los cráneos de las personas, ¿no? Así lo describen muy fatal, pues, ¿no? Tenían una religión pagana, ¿no? Donde sacrificaban personas, ¿no? En Roma, antes de la caída del Imperio Romano Occidente, ya estaba el cristianismo, ¿ya?
¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El cristianismo no te pedía pues sacrificios humanos ni nada de eso, ¿no? Ante la política, digamos, muy, o sea, desgobierno que hacen los bárbaros, ¿no? Roma era muy frágil ya. Entonces lo que hacen al tomar, dicen, no, yo no quiero que ellos me gobiernen, me independizo, pues. Entonces se desintegra Roma, ¿no? Se comienzan digamos, a salirse, ¿no? Los diferentes pueblos, la Hispania romana, los galos, ¿no? O sea, se resquebraja totalmente, ¿no? Porque nadie quiere ser parte de un gobierno como de los bárbaros, ¿no? De los vándalos, por ejemplo, ¿no? Entonces cierran, digamos, sus fronteras, ¿no? Y ahí la península ibérica, ¿no? Ahí está, ¿no? Autónomo, ¿no? Estas tribus, los godos, visigodos, ostrogodos, ¿no? Se comienzan a dividirse en tribus, ¿no? Y por supuesto, ellos tienen líderes. Ellos comienzan a conquistar territorios, ¿no? Y comienza todo lo que es el feudalismo, ¿no? El líder, digamos, de pronto tiene poder, ¿no? Y comienza a tener tierras, comienza a contratar vasallos, ¿no? Un ejército, ¿no? Defiende sus tierras, ¿no? Y comienza a tener más tierras, ¿no? Y así, ¿no? Va creciendo, digamos, ¿no? El poder de estos líderes que se convierten en señores feudales, que tienen tierras y en sus tierras trabajan personas, ¿no? Y estas tierras están defendidas por vasallos, ¿no? Y así tienen poder sobre ciertas personas, ¿no? Sobre un grupo de personas, y así va creciendo lo que es el señor feudal y que luego se va a convertir en rey. En el siglo V, en el siglo VI, VII, existen los reinos de Cataluña, reino vasco, el reino de Granada, el reino de Castilla, el reino de Aragón, pequeños reinos que hay en la península ibérica, ¿no? Hasta que en el siglo VIII han aparecido los musulmanes, ¿no? Y comienzan a entrar a Europa, ¿no? Y comienzan a conquistar territorios y ingresan a los reinos, a los diferentes reinos de la Hispania romana. Bueno, ya no existía Roma, de la península ibérica, ¿no? Y invaden y los conquistan. Lo que pasa es que ellos eran pues descendientes de los godos, visigodos, ostrogodos, pero eran reinos independientes, ¿no? Eran desunidos, ¿no? Y los conquistan territorio por territorio, ¿no? Y todo lo que es la península ibérica se va a llamar Al-Andalus. Al-Andalus. Y van a estar los musulmanes durante 7 siglos, porque ellos ingresan en el 711 y conquistan la península ibérica, le ponen el nombre Al-Andalus y durante 8 siglos van a estar ahí, dominándolos, ¿no? Y cada reino ahora se llama califato. Califato de Medina, el califato de Granada, califato de Barcelona, ¿no? Califato de Valencia, ¿no? Y desde esa época se inicia la llamada Reconquista Española, desde el siglo VIII, 1711, hasta el siglo XV, en 1492. A través de todo ese tiempo han ido recuperando territorios que se puede observar en el Poema Mío Sí, que por eso la Edad Media es española, la Edad Media es los orígenes de la tradición española, porque se produce, digamos, comienza a liberarse diferentes califatos, ¿no? Gracias a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, ¿no? Que por supuesto también es idealizado en parte, ¿no? Es un personaje histórico que sí existió, pero está muy idealizado, ¿no? Como cuando se acerca un león y con una mano lo calma, pues, ¿no? O sea, el león viene furioso, pero él pone su mano y se calma, ¿no? Un poco idealizado, ¿no? Bueno, la cuestión es que todo eso, digamos, es la primera parte. Siguen en la Reconquista y hay un momento donde ya liberan, ¿no? Comienzan a liberar todos los territorios, digamos, de España hasta el año de 1492, ¿no? En 1492 solo queda un lugar a mano de los musulmanes. Los musulmanes en España se llaman moros y solo queda un solo lugar, que es Granada. En ese año votan o sea, toman el poder de Granada, ¿no? El conglomerado de reinos de España, y liberan Granada. Pero votan a todos los moros, ¿no? Y los moros no solamente tenían poder, sino que también había mano de obra barata, ¿no? Los moros también trabajaban en la agricultura, pero ellos deciden expulsarlos a todos, y eso les va a acarrear muchísimos problemas. Los reyes, los diferentes reinos se dan cuenta de que así desunidos los pueden ser conquistados otra vez, ¿no? Entonces los reyes que han impulsado toda la Reconquista, el reino de Castilla y el reino de Aragón, deciden unirse en una alianza política, ¿no? Que es el matrimonio de los reyes católicos con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Se unen y unifican el territorio español en un reino llamado el Reino de España, y a todos los demás los someten, ¿no? Se da la unificación política, imponen el castellano, ¿no? Y con eso surge el Reino de España en 1492. Y entonces así aparece
¿no? En ese tiempo. Luego de ello, como les dije, ¿no? Su hija se casa, Juana se casa con Felipe el Hermoso, ¿no? Y se anexa el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Todo eso se anexa y comienza lo que se conoce el Imperio Español, ¿no? Durante 2 siglos, ¿no? Y empieza el Siglo de Oro también, ¿no? Durante 2 siglos España va a vivir un esplendor en las letras, ¿no? Influencia de los italianos, ¿no? Porque se creen herederos de la Roma antigua, ¿no? Empieza lo que es el Renacimiento, ¿no? Y ahora vamos a ver en narrativa, pero se desarrolla también en poesía. Y luego la otra semana vamos a ver el Barroco, donde está en poesía, narrativa, teatro, ¿no? Luego de ello hay la decadencia española con el neoclásico español y va a haber un pequeño resurgimiento con el romanticismo, ¿no? Bien, en la Edad Media vamos a encontrar, ¿no? A Jorge Manrique, ¿no? La pregunta de Aisha dice, en el siglo XX nace a partir de la junta del realismo con el positivismo, luego cae y nace la literatura del siglo XX. Sí, Aisha, así es. Ajá. La literatura del siglo XX es una reacción contra el realismo y positivismo, ¿no? Bien, Jorge Manrique pertenece pues a la Baja Edad Media, ¿no? La Edad Media, digamos, ¿no? Y es un poeta influyente dentro de la tradición española, ¿no? Luchó contra los moros, ¿no? Fue partícipe de hechos históricos como la Guerra Civil en España, ¿no? Digamos, entre los reyes, ¿no? Del siglo XV, perdón. Y es un gran poeta que influencia a las demás generaciones, ¿no? Es un poeta elegíaco. Elegía, ¿qué cosa es? Poema fúnebre. Su gran obra es Las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Esa es la gran obra. Este es del género lírico, especie elegía, lengua culta. Está escrito en un estilo sentencioso. ¿Qué quiere decir eso? Reflexivo, reflexiona sobre muchas cosas. Posee 40 coplas, ¿no? La copla no es necesario que te aprendas la estructura, ¿no? Solo debes saber que está escrito en coplas, ¿no? No, porque eso no se pregunta, así que... Pero sí debes saber que está escrito en coplas, ¿no? ¿Cuáles son los temas de las coplas? Son 40 coplas. De la primera a la 3 se habla de la fugacidad de la vida. En la copla 4 se habla de Cristo, ¿no? O sea, la imagen de Cristo, ¿no? La influencia del cristianismo, ¿no? De la copla 5 a la 14 se habla de la caducidad de las cosas, ¿no? De la muerte nos iguala a todos, ¿no? ¿De qué te vale tener tanto poder? Porque la muerte llega y tú no te llevas nada, dice Manrique, ¿no? De la copla 25 a la copla 39, ¿no? Se escribe sobre la exaltación de su padre, ¿no? La muerte del padre, ¿no? Lo compara con grandes héroes, ¿no? Y la última copla, palabras finales, ¿no? Aquí, ¿no? Dice, fugacidad de la vida, dice, pues el vernos lo presente, como en qué punto nos he sido y acabado, dice, ¿no? O sea, para ellos el pensamiento es que el presente es algo que no hay futuro porque no existe, no hay pasado porque ya no hay. El presente es algo único que deja de ser presente y se convierte en pasado, ¿no? Solo vivimos un instante, una chispa de ese presente, ¿no? Las cosas caen, ¿no? Él dio este gran verso, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, ¿no? El mar como muerte, nuestra vida como algo dinámico, fluido, ¿no? Que va a morir. Somos ser para la muerte, ¿no? Así es. Eso influenciado en el pensamiento siempre, ¿no? Y la exaltación de figura de su padre, ¿no? Dice, aquel de buenos abrigos, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, su padre, tanto famoso y tan valiente, ¿no? Eso. Bien. Y vamos a ver la literatura del siglo de oro español, ¿no? Aquí está el mal llamado siglo de oro, porque en realidad son 2 siglos, ¿no? Está el Renacimiento y está el Barroco, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que con la liberación de Granada se expulsan a los moros? Ya, eso va a ocasionar todo un problema económico y social. O sea, imagínate, ¿no? Expulsan a los moros, mano de obra barata que trabajaba en las tierras. Los votan. Hay una demografía así que baja drásticamente y los votan. Y no hay gente que trabaje la tierra. Eso va a producir que no haya agricultura como se debe, baje la producción. Al bajar la producción hay escasez de alimentos, a la escasez de alimentos se genera la hambruna. Pero no solamente eso, sino que España, cuando anexa el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Descubre América, entonces comienza a invertir en las embarcaciones que van a América,
¿no? Comienza a invertir todo ello, digamos, ¿no? Y por supuesto es un gasto lo que se hace. Y las embarcaciones no es que lo mandas esta semana y la otra regresa. O sea, se demora por lo menos meses, ¿no? 4 meses en promedio, ¿no? 4 meses, y regresa, ¿no? En 4 meses, o sea, 8 meses más o menos. 4 meses y de 4 meses de regreso. ¿Te imaginas si la embarcación era asaltada por los piratas? O a veces había embarcaciones que se hundían, también ocurría eso, dinero perdido. Ahí hay un déficit económico. Pero no solamente eso. Y los españoles tampoco se buscan, digamos, reactivarle con la agricultura porque confían mucho en el oro que están trayendo de América. Pero se demoraban mucho, eran asaltados por piratas, ¿no? Etcétera. Pero no solamente eso, sino que España entra en toda una serie de guerras porque los musulmanes quieren retomar al andaluz. Durante el siglo XVI se produce un montón de guerras. La batalla de Trafalgar, la batalla de Lepanto, las más conocidas, ¿no? Guerra tras guerra tras guerra. Ustedes creen, claro, y ganan los españoles. Pero ustedes creen que eso les beneficia. Primero, pérdida de vidas. Segundo, pérdida económica. Porque la guerra siempre te ocasiona pues que pierdas barcos, inversión en maquinaria, ¿no? O sea, todo eso, digamos, ocasiona también un déficit económico y social, ¿no? Por supuesto tienen la grandeza, ¿no? La imagen de que sí, España ha ganado y defiende el cristianismo y todo eso, pero a nivel social todo eso acarrea problemas. Nadie, ninguna nación es buena que esté metida pues en guerra tras guerra tras guerra, ¿no? No es bueno eso, ¿no? Entonces no hay dinero. ¿Qué hace? Comienzan a subir los tributos, impuestos, ¿no? Ahora hay impuestos hasta porque abres una tienda. Si tienes un trabajador, pagas impuestos. Entonces, ¿qué hacen las personas? Voto a mi trabajador porque no tengo plata para pagar impuestos, ¿no? Por eso mucha gente se quiere ir a América, pues. Cuando descubren América y comienzan los viajes, mucha gente se quiere ir porque hablan del Dorado, empezar de nuevo, ¿no? En verdad, o sea, América era algo desconocido, es como que lo que ahora mencionan de París a Marte, ¿no? No sé si has visto, la NASA está buscando voluntarios de viaje de ida sin regreso. O sea, si te vas ya no hay regreso, ¿eh? Desconocido. Y lo mismo ocurría acá, o sea, América era algo desconocido y la gente ahí se iba de todas maneras, para empezar de cero, ¿no? Ahora es al revés, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, eso, ¿no? La crisis económica es muy fuerte en España. Es curioso porque hay un siglo de oro esplendor de las letras, pero hay toda una crisis económica y social, ¿no? No hay dinero, hay guerra tras guerra, por eso llega un colapso, pues, al final del siglo XVII, ¿no? Y encima el oro que venía de América no es que iba a España. A veces la gente cuando habla dice, no, todo el oro que se robaron, dicen. Entonces, si fuera así, pues entonces España sería, pues, no sé, pues un reino suntuoso. No, España está sumida en una crisis desde 1536, más o menos, 30. Desde ahí está sumiendo una crisis hasta que cada vez va acarreando más, ¿no? Hasta que llega a una bancarrota en el siglo XVIII. Entonces, si realmente se beneficiaron con el oro, entonces, ¿por qué entra en una bancarrota? Es que, ¿qué es lo que pasa? El oro que viene de América no va directamente a España. Lo que pasa es que hacían ruta comercial, pues las embarcaciones no llegan a España directamente, primero se iban al puerto de Ámsterdam y de ahí hacían ruta comercial porque de ahí traían especias, ¿no? De que venían del Medio Oriente. Y ahí es donde se pierde el oro, pues, ¿no? Curiosamente son esos países que comienzan a hacer fortuna, ¿no? Si lees un poco de historia te das cuenta que esos países del Mediterráneo comienzan a aparecer, ¿no? Pequeños reinos comienzan a ganar mucho dinero, ¿no? Se engrandecen porque todo el oro de contrabando, digamos, llegaba 1000 kilos de oro, ¿no? A Europa, como hacían ruta, a España llegaba 100 kilos de los 1000 que venían, que se traían de oro, ¿no? Llegaban 100 kilos, los otros 900 repartidos en todos los países del Mediterráneo, ¿no? Eso es lo que ocurre. En ello aparece una literatura, ¿no? Que, digamos, critica ello, ¿no? Aparece la llamada novela picaresca, la novela renacentista, y aparece el personaje pícaro, es un antihéroe el pícaro, ¿no? Este personaje está al margen de la sociedad y se gana la vida mediante sus habilidades. La novela picaresca tiene como características que tiene una tendencia al realista, ¿no? O sea, porque te describe, digamos, la realidad, pero todo es ficción, ojo, ¿eh? No que toma parte, digamos, de la realidad, ¿no?
No, profesor, pero entonces es realista el siglo XIX. No es realista porque también el personaje es singular también, ¿sí? O sea, también busca aventuras, ¿no? En el realismo los personajes no buscan aventuras, viven cotidianamente. Esa es la diferencia. Acá sí buscan aventuras. O a no ser pues que tú me digas que toda persona que vive en la actualidad, cada vez que sale de su casa va a buscar aventuras. Creo que no, ¿no? Bueno, hay una tendencia al realismo, la realidad, digamos, se parece, ¿no? Es tomado como un documento sociológico porque, digamos, se hace, tú encuentras la forma de hablar, las frases populares, los refranes, ves cómo está dividida la sociedad, ¿no? Etcétera, ¿no? Utilizan el humor y la sátira para hacer crítica social, ¿sí? Hay una visión moralizante, ¿no? Hay una visión moralizante, buscan, digamos, buscar una nueva moral, ¿no? Y utilizan una estrategia literaria que se llama la autobiografía, ¿no? Con ello, digamos, al hacer eso, te hacen creer a ti como lector que lo que te están contando realmente eso sucedió. Pero todo es ficción. O sea, nunca sucedió, nunca existieron esos personajes. Pero te dicen, yo, Lázaro de Tormes, te voy a contar mi historia. Y crees tú que con eso te están contando una historia, ¿no? O sea, algo verdadero, cuando no es así, ¿no? En el caso de la serie de Tormes, carece de unidad argumental, ¿no? Porque no está, pues, digamos, el Lázaro de Tormes te dice que te va a contar en detalle sus 7 amos, y eso no ocurre. Solo los 3 te escriben en detalle y los demás muy rápido. Veamos, el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, ¿no? Es del género épico, ¿sí? Especie de novela. Está estructurado con un prólogo, es decir, una introducción que presenta, digamos, el texto, y luego está dividido en 7 tratados, vamos a decirlo así, 7 capítulos, ¿no? En cada capítulo narra, digamos, su estancia con su amo, ¿no? Los 7 amos son el ciego, el clérigo, el escudero, el fraile mercedario, el buldero, el capellán y el alguacil. El archipestre, que está en el tratado 7, no es amo de Lázaro. No es amo. El archipestre es ¿cómo le llaman eso? Su empleador, porque Lázaro ya trabaja al final, ¿no? Tema principal, la honra y la pobreza. Otros temas, crítica al clero, ¿no? La violencia y la venganza. Se inicia la obra en Salamanca y termina en Toledo, ¿no? Tiene un estilo grosero o estilo bajo, como se le conocía en ese momento, ¿no? Bien. La obra empieza en Salamanca, al pie del río Tormes. La mamá de Lázaro no sabe quién es su papá de Lázaro, entonces no tiene dinero para mantenerlo y decide darle a su primer amo, que es el ciego, ¿no? La obra empieza, yo soy Lázaro de Tormes, he nacido al pie del río Tormes, te voy a contar mi historia, dice, ¿no? Cuando está con el ciego es su primer amo, quien le enseña lo que es la vida, le da el significado de la vida de ser pícaro, ¿no? El pícaro, digamos, es la persona, ¿no?, que le enseña. El pícaro es una persona que está al margen de la sociedad y que vive, digamos, de sus habilidades, ¿no? El ciego anda fuera de las iglesias espiando dinero, ¿no? Y le va bien. Se emborracha, tiene buena vida, digamos, ¿no? Y a Lázaro a veces lo maltrata, no le da de comer bien, ¿no? En eso Lázaro pues ya como que se harta porque no le da de comer bien y comienza a robarle la comida, ¿no? El ciego se da cuenta y una de esas que están comiendo en la mesa, ¿no?, le tira la jarra, ¿no?, de metal y le rompe los dientes, ¿no? Y bueno, el Lázaro se venga antes de irse, ¿no? Como Lázaro es su lazarillo, ¿no?, o sea, quien lo guía al ciego, ¿no? El ciego le dice, ¿puedo pasar por esta calle? Y Lázaro le dice, sí, pasa nomás, y se choca contra un poste y se cae, ¿no? Y el río lo arrastra, ¿no? Y se venga, ¿no? Y se va. Luego pasa con el clérigo. Ahí comienza a criticar, digamos, al clero, ¿no? El clérigo tiene un discurso, pues, de ayudar, digamos, al hambriento, pero lo mata de hambre, ¿no? No le da casi nada de comer, ¿no? Un día Lázaro se harta y decide, pues, robarle la comida que está guardada en un baúl, ¿no? Y en el baúl está, digamos, la comida, ¿no? Hace un forado y comienza a comerse todo, ¿no? El clérigo piensa que son ratas porque ve ahí el forado, ¿no?
Y así pasan los días hasta que algún amigo le dice al clérigo que en realidad no son ratas, sino es una culebra que ha entrado al pueblo y está comiéndose la comida de las personas. Entonces le dice eso y Lázaro pues lo asusta en las noches, ¿no? Y hace sonido de culebra, ¿no? Hasta que un día el clérigo así en la noche ya da de valiente y agarra palazos a la culebra, ¿no? Y la culebra era Lázaro, ¿no? Luego se va, ¿no? Mucho maltrato, y va a su tercer amo, que es el escudero. El escudero tiene un título nobiliario de ser escudero, pero eso no le da sueldo, nada. Había sido un escudero de un caballero. Vivía de las apariencias. El escudero es el amo con el que se identifica, porque lo trata bien. No se puede negar eso, lo trata bien. Pero Lázaro, bueno, lo lleva a su casa y no tenía ni dónde quedarse muerto el escudero, ¿no? Y Lázaro, bueno, pide limosna, vive de la manera de pícaro, pues no se mantiene él y lo mantiene el escudero también. El escudero un día ya, digamos, entra en conflicto porque le pide más dinero, ¿no? Entonces Lázaro le dice que no puede, pues, ¿no? Y comienzan a pelearse y el escudero lo bota, vete, pues, ¿no? Pero Lázaro dice, bueno, está bien, me voy, ¿no? Pero le agradece el haberle, ¿no? Tratado bien, ¿no? Hasta ahí en detalle. Luego los demás vamos episódicamente, ¿no? Estuvo con el fraile mercedario que le regala sus primeras sandalias pero lo hace para que lo va a mandar a diferentes lugares a enviar pedidos, ¿no? Cosas, ¿no? Nada más. Luego se pasa al buldero que vendía documentos falsos del Papa, ¿no? Y Lázaro dice que un día casi lo queman, estaban durmiendo, ¿no? Y de pronto el pueblo se enteró que eran documentos falsos y le prenden fuego a la cabaña donde estaban. Luego pasa con el capellán que pinta cántaros de agua y luego dice que está con el alguacil. Nada más. Así, muy rápido. No se dice casi nada. Por eso carece de argumento lógico ahí, ¿no? Luego, en el último tratado, nos enteramos que Lázaro ya no, digamos, ya no es un pícaro, sino que ahora es un trabajador, trabaja para el archipestre, ¿no? El archipestre es una persona que vende vinos y Lázaro es un pregonero de vinos. Se ha institucionalizado, ha dejado de ser pícaro, ha renunciado a una vida que él había optado, la de ser pícaro. Y Lázaro ahora incluso se ha casado con la cría del archipestre. A eso se le conoce como el pecado de Lázaro, ¿no? Porque ha renunciado a una vida, a la de ser pícaro, ¿no? Fin de la obra. Bien, chicos, las claves. A ver, copien rápido, chicos. Justo hemos terminado a tiempo. Bien, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos. Espero que les vaya todo bien y ya nos vemos en la siguiente clase, ¿sí?